En la alegría de encontrarnos nuevamente en este espacio que estamos destinando para repasar juntos la lección de la semana. Bueno, comúnmente saludamos no solamente a ustedes que están mirando, escuchando, sino también a quien me acompaña, en este caso el pastor Gabriel Figueroa, capellán, aquí en el instituto, en el sanatorio. Gracias, Gabriel, por acompañarnos. Gracias, pastor, por la invitación y a todo el equipo aquí de producción que maneja Presente 7. Un gusto estar aquí junto a ustedes, junto a toda la gente que mira y que escucha el programa. Y bueno, Gabriel, ya también formando parte representando también la Iglesia Libertador Norte, ¿no? Allí ya casado, pronto, ya, hace poco que estamos, ¿cuánto hace? 4 meses. 4 y medio, meses. 4 meses y medio. 4 meses y medio, ya estamos en otra etapa. Así es. Cambiado la cosa, y bueno, qué lindo de poder compartir, ¿no? La lección con unas imágenes que no sé qué te producen cuando hablamos de sombras, cuando hablamos de alas, y a la sombra de sus alas, que no sé. Cuando vos hacías la introducción, yo coincidía contigo porque la verdad que todo lo que dijiste nos muestra a veces cómo Dios de alguna manera quiere transmitir un mensaje. Y nosotros, si lo vemos apartado del contexto bíblico, como vos decías, lo vemos algo frío, algo que da miedo, algo que da temor, algo que por ahí uno ni siquiera quiere estar cerca, que ni siquiera quiere ver, o si lo ve, prefiere verlo de lejos. Pero en realidad, en el contexto bíblico, como lo estudiamos esta semana, creo que el mensaje que Dios nos da es un mensaje donde nos ampara, nos cuida, nos protege, y en una sociedad donde hoy tanto necesitamos esto, de la protección, la misericordia, el amor. Yo creo que el mensaje de Dios para nosotros es bien claro, ¿no? Y la Biblia lo da, lo dice, lo menciona. Por eso las imágenes que contiene allí, las parábolas, como hablaba la lección, ¿no? Que tanto usó Jesús para enseñar un mensaje que poco se podía entender de otra manera. Hoy Dios y el autor de esta lección nos dice, recuerden que a la sombra de sus alas uno también puede estar allí vestido. Y el autor presenta allí el Salmo 63, 7 como texto para memorizar, y Proverbios 30, 18, 19, si ustedes me acompañan o miramos juntos el folleto de la lección, dice, porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Y agrega, dice, 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta, el rastro del águila en el aire. Me quedo con esto, ¿no? Dice, así en la sombra de tus alas me regocijaré. Que es un mensaje tierno, ¿no, Gabriel? Es un mensaje de protección, tierno. Y el autor bien confronta, primero se introduce lo que es el águila, ¿cierto? Aguerrida, cómo, ¿cierto? Puede descender a tanta velocidad para atacar y tomar su presa, las patas, ¿cierto? Tremendas, es cierto, allí garras para tomar la presa y llevarla al nido. Pero también expresa un mensaje tierno, es decir, que cuando dice el águila camina entre sus polluelos, camina, dice, con las patas cerradas, ¿no? Las manos cerradas, para no dañar a sus polluelos, ¿no? La delicadeza por un lado, una fiera, cierto, allí con toda su fuerza, contra el enemigo, contra su presa, y por el otro lado una ternura total, cierto, allí con sus hijos, ¿no? No sé si los vislumbraste en ese sentido. A mí me llamó la atención conocer esto que el autor nos dice, porque pocas veces sabemos esto de un animal o del águila. Hoy hablamos del león, del tigre, del leopardo, pero el águila no mucho se conoce, no mucho se ve, y que el autor de esta semana nos haya mostrado cómo es el águila. Pues nosotros la vemos volar, vemos que es un animal grande, feroz, como decía, veloz, pero poco sabemos de cómo convive con sus hijos, con sus pequeños allí en el nido. Y el conocer esto, esa imagen de un águila protectora, cuidadosa, tierna, amante, que brinda el apoyo, brinda el sustento, brinda el cariño, brinda el calor, brinda la protección de enemigos o la protección hasta de ella misma. Sí, sí, De del dañar. clima, sí, todo es tremendo, ¿no? Da el calor para que los pequeños puedan crecer. Sí. Todo eso muestra una imagen distinta. Y yo digo, un David que mientras estaba allí, sus ovejas estaban pastando, se tomaba el tiempo, los salmistas se tomaban el tiempo para mirar en la naturaleza y sacar lecciones objetivas para su vida, ¿no? Y cuántas veces David habrá estado observando, ¿cierto?, el vuelo rasante del águila, el águila tomando sus presas, yendo a alimentar a sus polluelos, y se basó para escribir, ¿cierto?, ese salmo tan conocido, tan lindo, ¿no? Fíjate vos que David miraba al cielo y hoy la mayoría de nosotros solemos caminar mirando al piso, Sí. ¿no? La diferencia que había entre David y nosotros hoy quizás. David nos está diciendo, miren
miren para arriba, ¿no? El libro de la naturaleza. Exactamente, miren, observen, sepan apreciar el segundo libro de Dios, ¿no? Y allí en la naturaleza Dios también muestra el carácter de cómo es Él, cómo se manifiesta. Y presenta justamente, el autor dice, así hace una contraparte, en el sentido es, bueno, por un lado presenta la cobertura, la protección, ¿cierto? Introduce así suavemente del águila para con sus polluelos, de la misma manera Dios para con nosotros. Y entonces no sé si allí podés coincidir en cuanto al el día domingo, coloca, dice, la verdad desnuda, ¿no? Es decir, un David que está al desnudo frente a todos, ¿cierto? Por el acto que había hecho. Y entonces, por un lado, la otra contraparte, Dios como un águila, protegiéndolo, ¿cierto? Bajo sus alas, ¿no? No sé si... Sí, sin duda David quiso tapar con su poderío, con su soberbia tal vez, con su arrogancia, lo que había hecho. Sí. Tratar de Quizás mencionamos un poquitito para ayudar un poquito ahí a los que nos escuchan, qué es lo que hizo David, cómo lo presenta el autor para entenderlo bien. David lo presenta como aquel que era tan poderoso, de alguna manera, que se dio el lujo hasta de tentarse, aún con una simple mirada. No necesitó hacer nada extraordinario para caer, solamente una simple mirada al patio del vecino, y en este caso a la mujer del vecino que estaba frente a su palacio, lo llevó a caer, para que conozcamos el contexto de la historia en donde lo presenta, ¿no? Y él allí, teniendo esa oportunidad, se dio a la tentación, se dio, cayó, y de esa manera se vio al descubierto, se vio al desnudo, y Dios, aún así, con ese pecado, esa verdad al desnudo ahora descubierta, Dios lo estuvo aún amparando, cuidando, protegiendo. Me quedo con con el tercer párrafo. Si ustedes me quieren acompañar, el tercer párrafo del día domingo, me encantó la comparación que hace el autor. Si ustedes me acompañan allí, domingo 8, ¿no? Bajo el título La verdad desnuda, el tercer párrafo dice: en el pináculo de su grandeza, David afrontó su batalla más feroz. No se peleó en el campo de batalla de Rabá, tampoco dice allí, sino en un pequeño espacio que se encontraba detrás de su lóbulo frontal. Satanás elige bien sus armas. Lo que Goliat con su lanza no pudo hacerle a David, una mujer que se bañaba lo consiguió. David olvidó la lección de su onda. Cuán fácilmente se derriba a un gigante con una piedrecita, o aquí con una pequeña mirada. Tremendo, Exactamente. ¿no? Esta mirada prohibida que llevó a David a caer en la tentación, no solo con la mujer, sino que todo lo que trajo aparejado eso. Sí. Todo lo que trajo aparejado el ver a esta mujer, el asesinato, la mentira, el ocultar, el engañar. A todo el pueblo podía hacerlo, pero Dios conocía la verdad de esto, ¿no? Entonces ahí aparece, ¿cierto? El autor quiere confrontar un poquitito y decir, bueno, un David que se presenta ahora frente a ese pecado desnudo, ¿cierto? Él justamente quiso esconder ese pecado, él tuvo, ¿cierto? Allí la mandó a llamar a la mujer, hizo matar al esposo, tuvo, ¿cierto? Relaciones con ella quedó embarazada, todo eso, ¿cierto? Entonces él siendo mandado a matar, toda una culpa que se generó. Entonces allá presenta un David desnudo, dice que mientras tanto allí él sufría por el pecado, ¿no? Y el pecado cada vez más lo hundía, ¿no? Exactamente. Vemos la misma reacción que tuvieron Adán y Eva cuando cayeron, ¿no? Tratar de buscar de alguna manera de cubrir su desnudez, de tapar su pecado. Al mismo tiempo eso los hundía, hacía que estén más lejos de Dios. Y él decía, ¿no? Me siento como si tuviera los huesos secos. Exacto. ¿Por qué? Porque el pecado lo consumía, lo estaba degradando, lo estaba matando, el ocultar su pecado. El autor me les presenta, dice: David cometió adulterio y asesinato bajo el manto del poder real, pero los ojos de Dios ven debajo de la vestidura exterior y desnudan al corazón. Nos quedamos con esta imagen entonces de cómo el poder de Dios, la mirada de Dios, allí frente a la mirada de Dios, tú y yo estamos desnudos.